Muy buen día, mis estimados amigos. Este es la presentación de nuestro video número 6 y voy a continuar donde me quedé en la vez anterior. Quedamos por analizar nada más el versículo 10 de Segunda de Tesalonicenses. Y en ese versículo 10 se nos dice así: cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Si ustedes y yo notamos las frases que dice, menciona que cuando venga en aquel día, quiere decir que no hay fecha cierta. Cuando venga en aquel día, no nos indica una fecha específica, solamente nos indica en el futuro. Pero si la carta de los tesalonicenses fue escrita aproximadamente a mediados del siglo I, y ya pasaron, estamos en el año 2019, y aún Jesucristo no ha venido, quiere decir que estamos todavía en la época de la espera de aquel día. Cuando Jesús venga en aquel día, van a suceder al menos dos aspectos importantes que aquí se mencionan, y la razón por lo cual se menciona. Dice, cuando venga en aquel día, lo que va a suceder es lo siguiente. Cristo será glorificado. Cuando entendamos eso de será glorificado, significa que todo mundo va a tener que aceptar, quiera o no quiera, vivos y muertos, tendrá que aceptar que Jesucristo, que la salvación que el Señor ofrece, que lo que la Biblia dice es verdad. Ahorita todo mundo tiene libertad para disentir, para estar en desacuerdo, para no aceptar las Escrituras y para vivir su vida como la quiera vivir. Pero el grupo pequeño de personas de todo el mundo que sí han aceptado las Escrituras comprenden este párrafo y menciona que cuando Cristo Jesús venga en el día del juicio final, en el día final, cuando se acabe el tiempo, se reinicie la eternidad o las personas que sean llevadas a la eternidad con el Señor, entonces será glorificado. Y noten la frase que dice en sus santos. Esto es importante porque la palabra en significa dentro de. Entonces quiere decir que Cristo va a ser glorificado dentro del grupo de sus santos. Ahí es donde el Señor va a ser glorificado. Y todavía menciona algo más, dice, va a ser admirado por todos los que creyeron, por absolutamente todos, por los creyentes. Los que creyeron en ellos, también el Señor va a ser admirado en todos los que creyeron. La frase otra vez, en todos los que creyeron, nos indica una separación, aunque no querramos aceptarla. Una separación entre el grupo de personas que son llamados sus santos, que son llamados los que creyeron. Eso es un grupo. Y se entiende, otra palabra tecnócrata, por antonomasia se entiende que hay un grupo de los que no creyeron, un grupo de los que no son sus santos. La palabra santo significa sus escogidos. ¿Y cómo le hicieron estas personas para ser incluidos en el grupo de sus santos o sus escogidos? Bueno, ellos creyeron. ¿Y qué cosa fue lo que creyeron? Según el mismo versículo 10 dice, ellos creyeron el testimonio de los apóstoles. Cuando hablamos del testimonio de los apóstoles, es todo lo que ellos enseñaron en sus sagradas Escrituras. Esos testimonios de los apóstoles, que todos se encuentran en el Nuevo Testamento, eso es lo que los cristianos creyeron.
Algunos dirán, bueno, ¿y qué del Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento había profetas y en el Nuevo Testamento los apóstoles fueron los encargados de transmitir el conocimiento de estas enseñanzas. No podemos confundir los profetas del Antiguo Testamento con los apóstoles del Nuevo Testamento. Tenemos que diferenciarlos, porque los apóstoles del Nuevo Testamento promovieron el cristianismo, mientras que los profetas del Antiguo Testamento hablaron constantemente al pueblo de Judá, al pueblo judío, para que ellos transformaran sus vidas. Después de que fueron rescatados de la esclavitud en Egipto, fueron transportados por 40 años en el desierto, cuidados, protegidos por Dios, conquistaron la tierra prometida y se les dieron instrucciones específicas de lo que debían de haber hecho en la tierra prometida, pero no cumplieron esos mandatos. Entonces los profetas fueron enviados siglo tras siglo a ellos para que les recordaran que ellos eran hijos de Dios, los judíos. Pero los judíos también siglo tras siglo, época de un rey hasta época de otro rey, siempre estuvieron abandonando las instrucciones que Dios había proporcionado. No todos, por supuesto, hubo judíos muy fieles que estamos seguros que están con el Señor. Pero también una gran cantidad de judíos lo rechazaron en el Antiguo Testamento, y cuando llega nuestro Señor Jesucristo, que es el Mesías prometido para ellos, el Mesías anunciado, también lo van a rechazar. Entonces el pueblo judío, en el momento en que rechaza las instrucciones de Dios, Dios se cansa de ellos y les manda castigos. Pero esos son temas para ver en otros videos. En estos momentos estamos viendo que ellos, los santos, son los que creyeron el testimonio de los apóstoles. ¿Y cuándo comenzó a enseñarse el testimonio de los apóstoles? De acuerdo a la historia bíblica, si nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio terrenal en el año 30 al 33 aproximadamente. En el 33 fue su crucifixión. Entonces, los años posteriores, los apóstoles tuvieron la responsabilidad de desparramar el evangelio por todo el imperio romano. Y por todo ese territorio anduvieron los apóstoles, no todos los apóstoles. El libro de los Hechos no habla del trabajo realizado por todos los apóstoles, sino solamente un poco de trabajo realizado por unos cuantos apóstoles. Si se escribiera realmente, se hubiera escrito realmente las actividades de los apóstoles durante ese medio siglo de historia, más o menos del primer siglo, entonces no habría libros, no habría bibliotecas, considero, que contuvieran toda esa información. Demasiada información para ver caso por caso de la expansión del cristianismo. Pero bástenos y sóbrenos con saber que lo que está escrito es suficiente. Así que entonces en el verso 10 se menciona que aquel día habla de un día. Y para comprender más acerca de aquel día, voy a eliminar este párrafo y vamos a continuar con el segundo. El segundo párrafo es el de Apocalipsis, que nos muestra aquel día. Y aquel día va a ser, no sabemos cuándo, va a ser un día. ¿Qué dice el párrafo de Apocalipsis 20? El párrafo de Apocalipsis 20, comenzando en el versículo 11, dice: vi un gran trono blanco. Comenzando con esta sección y dibujándolo, vamos a hacerlo así. Un gran trono blanco. Imaginémonos una silla donde se encuentra simplemente, le vamos a llamar el trono blanco. ¿Quién se encuentra en ese trono blanco? Ahí se encuentra Dios. En el trono blanco se encuentra Dios. Como no sabemos cómo es Dios, bueno, simplemente ponemos el nombre Dios que está en el trono blanco. Ahí estaba sentado Él, Dios. ¿Y qué pasó con la tierra y el cielo en la presencia de Dios? El texto dice que huyeron la tierra, huyeron el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Entonces, piensen
En el día final, en aquel día, en el juicio final, no habrá cielo, no habrá tierra así como lo conocemos. No hay lugar para ellos. Incluso tenemos que entender eso. No hay cielo, no tierra, así como lo entendemos en la actualidad. Si alguna vez usted recibe información y les dicen que va a haber un nuevo cielo, una nueva tierra, bueno, tiene que usted analizar el concepto totalmente, porque al menos aquí en Apocalipsis dice, no hay lugar para el cielo, no hay lugar para la tierra, no hay lugar para los animales, las plantas y los seres humanos, así como los conocemos. Si englobamos todo lo que significa tierra y cielo. Entonces, ¿cómo será ese próximo lugar? Bueno, vamos a mirar más adelante. El párrafo, Apocalipsis lo escribe Juan, el apóstol. En la historia nos narra que Juan el apóstol fue llevado prisionero a la isla de Patmos, enfrente de Éfeso. No puse mi mapa para mostrarles dónde se encuentra ese lugar, pero en el siguiente video lo pondré. Y al ser enviado a Éfeso, acusado de disidencia política por los enemigos del cristianismo, el emperador romano, para favorecer al grupo de influyentes derechistas judíos que acusaban a los cristianos de ser revoltosos, accedió a castigar a Juan y lo envió prisionero a sus Islas Marías, a la isla de Patmos. Y allá él se menciona, en las partes de su libro de Apocalipsis, menciona que fue llevado a otro lugar y entonces se explicó lo que vio. Y él dice que vio un gran trono blanco, de delante del cual huyeron los cielos y la tierra y ningún lugar se encontró para ellos. Pero también vio otra gran cosa. ¿Qué cosa miró Juan en eso que estuvo viendo en ese lugar? Dice que vio a muertos grandes y muertos pequeños. Cuando la Biblia habla de muertos grandes y pequeños, no es cuestión de estatura, no es cuestión de otro nivel. Muertos grandes y pequeños simplemente significa personas de renombre, sea renombre financiero, sea renombre político, sea renombre académico, cualquier clase de renombre que tenga por sus características. Presidentes, reyes, escritores, políticos, millonarios, pero también vio pequeños. Y normalmente pequeños se está refiriendo a personas sencillas, agricultores, recolectores de basura, sirvientos o sirvientas en casas, personas que ganan el salario mínimo, personas que están en la clase media. Toda clase de gente y de toda clase, de todos los niveles, estaban delante de Dios. ¿Cuántos? No se nos dice cantidades, solamente dice que vio a los muertos grandes y pequeños que estaban de pie ante Dios. Y luego el mismo párrafo dice que los libros fueron abiertos. Cuando hablamos de los libros es plural. Libros entonces significa algo, como llevar el récord de algo. Esos son los libros. Pero también hay un libro muy especial. Dice, y también fue abierto el libro. Un libro especial. Significa récords, recuerden, significa anotaciones, significa llevar listas. Dice el párrafo, dice que ese libro se llamaba el libro de la vida. Este libro se llamaba el libro de la vida, Y la mayoría de los intérpretes coinciden en llamar a este libro de la vida la Biblia, simplemente. Más adelante, en el mismo párrafo 12, dice que los libros fueron abiertos y el libro también fue abierto. ¿Qué cosa había en aquellos libros y qué cosa había en este libro? Bueno, el texto del versículo 12 dice, y fueron juzgados los muertos que
los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces, quiere decir que Dios tiene escrito o por escrito las obras de la humanidad, pero en forma personal. Quiero decir que las obras de las personas, de todas las personas, de todo el mundo, de todas las eras, de todos los tiempos, están escritos en libros. Ustedes y yo, si entendemos y aceptamos la magnificencia de Dios, Dios no necesita una biblioteca de libros. Su cerebro es, para decirlo en términos modernos, es una supercomputadora, es un super chip donde cabe información, si ustedes le llaman megabytes o le decimos tetrabytes, como le llamemos, pero una gran capacidad de información está en la presencia de Dios. Y dice el párrafo del verso 12 que las personas grandes y pequeños, los muertos grandes y pequeños, fueron juzgados según las cosas que había en los libros, según sus obras que habían realizado. Eso indica, mi estimado amigo y amiga, que lo que usted hace, o lo que usted hizo, o lo que usted hará, que sea positivo o sea negativo, estará escrito con tinta indeleble, con tinta que no se borra, en los registros de nuestro Dios. Y cuando usted y yo muramos, si morimos antes de que Cristo Jesús venga nuevamente, entonces nuestros actos, nuestras obras, cualquier acción que hayamos realizada estará ya archivado. Y lo que va a hacer Dios simplemente ir a los archivos, buscar nuestros nombres y saber nuestras obras. Pero hay algo que aquí se menciona respecto a el libro. Eso lo vamos a mirar más adelante. El autor introduce unas cuestiones nuevas que no habíamos hablado. Dice, verso 13, el mar entregó los muertos que había en él. Eso hablamos del día del juicio final. El mar entregó los muertos que había en él. Y usted y yo diremos, pues, ¿cómo? Si los muertos que cayeron al mar o que han caído en el mar durante siglos y siglos, han sido devorados por los peces, se han convertido vamos a decir, en plancton, y entonces los peces pueden alimentarse de esos restos humanos. Pero el texto simplemente dice que el mar entregó los muertos que había en él. Eso significa que tanto el mar, como los que mueren en las selvas, como los que mueren quemados, como los que mueren en ácido, sea la forma que la persona muera, de todos modos en el día del juicio final, todos los muertos resucitarán. Y el punto aquí es que vuelve a enfatizar que el mar entrega a los muertos y luego introduce una palabra nueva que después vamos a explicar. Habla de el mar, habla de el Hades y dice que estos entregaron sus muertos, entregaron los muertos que había en ellos. Y esos son los muertos que están delante de Dios, grandes y pequeños, y que están siendo juzgados o van a ser juzgados cada uno según sus obras. ¿Qué hace Dios con la muerte? Porque se menciona también de la muerte, mar, Hades, muerte, entregan sus muertos. ¿Qué hace Dios al menos con la muerte y con el Hades? Dice que la muerte y el Hades son lanzados, dice aquí, son lanzados a un habitáculo que simplemente se le conoce como la muerte segunda. Noten ustedes otra vez la existencia de este lugar, la muerte segunda. En algún video anterior o posterior vamos a relacionar la muerte segunda, también se le conoce como el infierno o separación eterna
de Dios. La muerte segunda, la separación eterna de Dios, el infierno, son sinónimos. Y que la muerte y el Hades, cuando sucede el juicio final, ya no se van a utilizar más y entonces van a ser lanzados al lago de fuego. La muerte segunda. Se me olvidaba poner aquí lago de fuego. Entonces, lago de fuego es otro sinónimo para la palabra infierno, para la palabra muerte segundo, para la situación muerte segunda. Y ahora aquí viene lo interesante, dice, algo más interesante. Dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Un momento. Entonces, en el libro de la vida, ¿qué no es acaso la Biblia? ¿Qué no es acaso la palabra de Dios? Porque aquí se menciona, dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La Biblia o libro de la vida los que se hayan ahí inscritos da la idea de que las únicas personas que están inscritos en este libro son no exactamente los nombres de los personajes que en la Biblia aparecen, sino toda aquella persona que haya obedecido, ¿se acuerdan ustedes el video anterior? Exacto, que haya obedecido el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que haya conocido de Dios, que haya tenido tratos con Dios de esa manera, obedeciendo el evangelio. Y es algo que tendré que seguir explicando más adelante, porque la palabra evangelio tiene connotaciones que necesitamos analizar nosotros correctamente. Tengo algo aquí más que hablar con ustedes. En Mateo capítulo 7, 21 al 23, voy a borrar esto, voy a quitar esto y voy a poner aquí Mateo 7 del 21 al 23. Y podemos darle lectura a ese párrafo para poder entender qué cosa es lo que nos está explicando. Mateo 7, 21 al 23 nos dice que cuando el Señor Jesús venga, o más bien cuando sucedió su crucifixión, dice que los muertos resucitaron, unos para vida eterna, otros para muerte eterna. Y estos son interrogantes importantes que vamos a investigar en el próximo video. Dios los bendiga, bendiciones para todos, gracias.